Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. En la tripulación de Henry Jennings había un matón feroz que les daba mala fama a los piratas. Su hombre de confianza, Charles Vane, quien no tenía un estilo de pirata pensado para provocar miedo. Como era lo habitual, él tenía una mentalidad extremista y actuaba con suma violencia. Fue quizá el más hábil de todos los piratas de su época, experto marino y navegante. Pero eso no borraba que fuera bastante despectivo con sus iguales. Fue uno de los pocos piratas en declinar el perdón y llegar al extremo de incendiar un navío en las mismas narices de Woodes Rogers en las Bahamas, New Providence. Es uno de los piratas con las carreras más notorias. A continuación pasaré a contarles la vida del autoproclamado Rey de Nassau, y después pasaremos a mostrar cuáles han sido sus interpretaciones en los medios de comunicación. Acompáñenme a conocer a este temerario pirata. Biografía. Charles Vane nació en Wapping, Londres. Se especula que en el año de 1680. En aquellos tiempos Londres era increíblemente dura y brutal. Poco se sabe sobre su niñez en esas calles azotadas por el crimen. Por un momento imaginemos lo que era para un niño crecer en la peligrosidad de esas correderas, donde la muerte y la violencia eran el pan de todos los días. Las ejecuciones eran eventos públicos, un entretenimiento. Así que no era una sorpresa que si la sociedad trataba con brutalidad a un niño, generaría un monstruo brutal. En el caso de Charles Vane, la peor pesadilla para todos. Los orígenes de Vane son desconocidos, aunque existen fuentes que señalan que se crió como esclavo. Solo lo podemos encontrar al formar parte de la tripulación de Henry Jennings, por lo que se especula que tuviera una participación en las guerras de sucesión española, y después como corsario en servicio de Lord Archibald Hamilton. Llegado el episodio de la Urca de Lima, fue gracias a los poderes de persuasión de Vane que Jennings se hizo de una información más valiosa que la ubicación de los naufragios. Varios tesoros ya habían sido recuperados y estaban guardados en un campamento en la costa. Ya que Hamilton fuera arrestado y que Jennings se quedara sin la protección legal de su gobernador, fueron declarados piratas por parte del gobierno inglés. Es así como ponen rumbo a Nassau, New Providence, donde siguió al lado de su capitán. Al momento que Henry Jennings consideró la idea de indultarse, Charles Vane debió sentirse traicionado porque él era su mentor, y ni siquiera lo tomó en cuenta al tomar la decisión. Él era un marinero común, sin educación ni estatus. A eso tendría que regresar si aceptaba el perdón, por lo que se negó al indulto y en Nassau se alzó como el líder de los piratas que estaban en contra del mismo documento. No le interesaba aceptar la amnistía del rey ni dejar la piratería. Su reacción no solo fue desafiante, sino violenta.
por lo que fue arrestado por los oficiales de la Marina Real Británica, quienes llegaron a la isla para hacer los preparativos para la llegada del nuevo gobernador. La rebelión parecía haber terminado, al momento que Vane fue encarcelado. Sin saberlo, se había convertido en un representante de los piratas que se oponían a la oferta del indulto británico. La noticia de su encierro amenazaba con socavar el plan de Hornigold de promocionar el perdón. Al momento que Vincent Pearce capturó a Charles Vane y su tripulación, creó un problema, ya que existía la posibilidad de que se perdiera la confianza de los demás piratas si comenzaban a hacer arrestos al mismo tiempo que indultaban a otros. Aún en prisión, seguía firme, quería convertirse en una leyenda pirata como lo fue el capitán William Kidd, su héroe, a quien al momento que fue ejecutado en Wapping en un gran evento público. Un dato curioso es que la familia de Pulsford Williams era pariente de Kidd. Al descubrir que Vane estuvo presente en la ejecución de Kidd, Williams sintió que los unía una historia en común, a pesar de pertenecer a lados enemigos. En la isla, muchos se dieron cuenta que querían seguir a alguien que fuera por todo y atacara el imperio, y Vane era ese hombre. En esos momentos tácticos, a veces hay que retirarse a una posición defensiva. Esa era la ocasión. Charles se permitió tomar un respiro para poder pelear de nuevo otro día. Pudo verse sucumbido por el momento, pero no todos los piratas prometedores querían el indulto. Era un forajido otra vez, pero ahora era el capitán de su propio navío. Podría haber ido a cualquier parte, pero se quedó en el mar, donde atacó los mercantes que iban y venían de Nassau. Hacía todo lo posible para golpear al nuevo régimen una y otra vez. La verdad es que al dejar a Henry Jennings, Charles Vane se había desatado. Estaba desenfrenado y se volvió cada vez más violento. Empezó a torturar a sus cautivos con sadismo, a tal grado que no podemos hablar de él sin mencionar la palabra psicópata. Mientras la noticia del alboroto de Vane llegaba a Nassau, el capitán Pearce huía hacia la seguridad de Nueva York, con una misión en ruinas. Al suceder esto, Charles regresó al puerto. La República Pirata bajo su nueva administración se tornó más escandalosa que nunca. Benjamin Hornigold sabía lo que Vane era capaz y tomó la decisión de esconderse. Al momento que Barba Negra regresó a la isla, Vane lo vio como una respuesta a sus plegarias, ya que era exactamente lo que necesitaban para reforzar Nassau, y así resistirse a las autoridades. Con Edward Teach y su flota podrían resistirse indefinidamente. Desafortunadamente, Barba Negra no aceptó su ofrecimiento y partió. Jamás volvería. Pulsford Williams también se iría al poco tiempo. A principios de mayo de 1718 llega el nuevo gobernador, Woodes Rogers. Este impuso un cerco en el puerto. Al verse en esta posición, Charles Vane decidió negociar. Envió una carta donde le decía que aceptaría el indulto con una condición: que se le permitiera mantener todo su botín. El mensajero de Vane era James Bonney, el esposo legítimo de Anne Bonny, la principal mujer pirata de Nassau. Desafortunadamente para uno, el otro representaba todo lo que odiaba. Rogers era un símbolo de autoridad, a lo que Vane se oponía firmemente, así que no podían ser más que enemigos declarados. No lograron llegar a un concilio, por lo que el pirata pasó al plan B. La flota de Rogers con la fuerza de 200 hombres bloqueaba el puerto. Vane tomó uno de sus barcos, lo llenó con todo lo que encontró que fue inflamable: brea, alquitrán, todo tipo de químicos. La cereza del pastel fue que cargó todos los cañones de la embarcación con doble carga. Al calentarse dispararían al azar y quizá causarían daños alrededor. Desató el infierno en alta mar contra la marina del rey. Mientras Rogers y su flota se dispersaban, Vane soltó amarras, escapaba en su balandra. Se hizo a la mar resueltamente con su Jolly Roger izada, mientras abría fuego a los buques de guerra al salir, en especial contra el buque insignia de Rogers, el Delicia. A los 2 días de zarpar avistaron una balandra que venía de Barbados. La apresaron y la conservaron para su propio uso. Pusieron a bordo de ella 25 hombres, con un tal Yates al mando de todos. 1 o 2 días más tarde se toparon con un grupo de contrabandistas que se dirigían a New Providence. Su navío se llamaba el John and Elizabeth. A bordo llevaban una cierta cantidad de piezas de A8 españolas, que Vane y sus hombres tomaron. Con ambas balandras, Vane se dirigió a una pequeña isla a limpiarlas. Se repartieron el botín y pasaron algún tiempo entregados a una vida de crápula, un hábito muy arraigado entre los piratas. A finales de mayo de 1718 se hicieron a la mar y, como ya andaban faltos de víveres, pusieron rumbo a las islas de Barlovento.
donde se toparon con una balandra española, la cual salió de Puerto Rico con rumbo a La Habana. Pusieron a los españoles en un bote y le prendieron fuego al navío después de tomar todo lo de valor. Enfilaron entre San Cristóbal y Águila, donde dieron con un bergantín y una balandra con el cargamento que necesitaban. De las dos embarcaciones hicieron acopio de provisiones. Tiempo después se dirigieron al norte, hacia la ruta que hacían los barcos de Inglaterra en su viaje a las colonias americanas. Apresaron varias embarcaciones, despojándolas de cuanto les parecía de utilidad para ellos, y los dejaron seguir sus viajes. A finales de agosto, Bain y su consorte Yeats llegaron frente a Carolina del Sur. Apresaron un barco, el cargamento era de palo campeche. Como encontraban esa embarcación muy apropiada para su negocio, impusieron a los prisioneros el trabajo de aligerarlo, por lo que procedían a arrojar su carga por la borda. Desafortunadamente, al momento que arrojaron más de la mitad del cargamento, cambiaron de parecer, ya no querían el navío. Se lo devolvieron al capitán y lo dejaron proseguir en su viaje. En este crucero apresaron varias naves más, saqueándolas todas y dejándolas ir después. Como Charles Bain trataba con poco respeto a su consorte, generó un fuerte descontento entre este y su tripulación. Procedieron a conspirar contra su capitán. Aprovecharon la primera oportunidad para abandonarlo. Al darse cuenta, Bain enfureció, dio la vuelta a su balandra y fue en pos de ellos. Y como su embarcación era más veloz, en poco tiempo le ganaron terreno a Yates. Pero la persecución se prolongó por bastante tiempo. Al tenerlos a tiro de cañón, envió una andanada que no les hizo ningún daño, por lo que mejor los dejaron ir. Por un tiempo, Bain cruzó frente a la barra con la esperanza de atrapar a Yates, al momento que éste saliera a la mar. Pero se frustró, sin embargo, y por desgracia para ellos, apresó dos barcos de Charleston que regresaban de Inglaterra. Por estas mismas fechas, el coronel Reed partía en sus dos balandras, desde Carolina del Sur, con la orden del gobernador de ir a capturar a Stede Bonnet, que en esos momentos estaban en el río de Cape Fear. Es aquí el momento en que Reed se encuentra con uno de los navíos que fueron saqueados por Bain, el cual regresaba para reponer los víveres que le habían saqueado. Le dieron la noticia de que este pirata los había apresado, así que el coronel cambió de planes, y en vez de dirigirse al norte en busca de Bonnet, puso rumbo al sur con la intención de capturar al autonombrado rey de Nassau. Hizo que hicieran correr la noticia, para que cualquier fuerza que fuera contra él siguiera una pista falsa. Así, mientras Bain se dirigía al norte, sus perseguidores tomaron la dirección contraria. El encuentro con estos informantes fue para el coronel Reed un evento desafortunado, ya que lo apartaron del rumbo que con toda probabilidad lo habría llevado hasta Bain y después a Bonnet, y así podría haber acabado con los dos. Pero al tomar rumbo al sur, no solo perdió a uno, sino que si el otro no hubiera permanecido fondeado 6 semanas seguidas en Cape Fear, se le habría escapado. Tras varios días de revisar los ríos y calas, decidió proseguir su primer plan, con lo que dio efectivamente con el pirata que buscaba y lo apresó. En Ocracoke, Charles Bain tuvo otro encuentro con Barbanegra. Lo saludó con sus cañones grandes, con munición. Esta era una costumbre de los piratas al momento que se encontraban en alta mar. Dichos disparos fueron hacia lo lejos. Teach contestó de la misma manera. Durante varios días intercambiaron mutuas cortesías. Bain le hizo el ofrecimiento de aliarse y aterrorizar los mares juntos, pero Teach desistió y lo dejó solo. Esto puede haber sido una bofetada para Charles, pero de todas maneras no se daría aún por vencido. En los primeros días de octubre se marchó y siguió su rumbo al norte. El 23 de octubre apresó un pequeño bergantín frente a Long Island, el cual hacía viaje de Jamaica a Salem, Nueva Inglaterra. Lo saquearon y soltaron. Después decidieron cruzar entre Cabo Macy y Cabo Nicholas, donde permanecieron algún tiempo sin ver ni hablar con ninguna nave, hasta finales de noviembre, en que se toparon con un barco que esperaban que se rindiese en cuanto izaran su Jolly Roger. Bain ordenó atacar a un buque mercante, parecía que llevaba mucho cargamento. Es importante recordar que esta clase de navíos solía llevar cañones, pero rara vez se defendían. A los tripulantes se les pagaba para navegar, no para defender el barco. Esta embarcación era francesa, con respaldo de la corona, lo que significó que a bordo no habría simples marineros, sino oficiales entrenados, lo que implicaba que el peso era por los cañones y no por un botín. Era un buque de guerra francés. Los cañones abrieron fuego. Fue un bombardero devastador, que causó mucho daño. Bain ordenó interrumpir el ataque, pero su tripulación, desesperada por conseguir el botín y continuar con su viaje, no tenían miedo. Pero su capitán dijo que no, ordenó salir de ahí. Este hecho plantó la duda entre todos los miembros de la tripulación sobre si él
era digno de ser su capitán. Desafortunadamente los franceses querían informarse sobre quién era el capitán del barco que los había atacado, así que pusieron vela y fueron tras él. Entretanto los piratas estaban divididos sobre qué resolución tomar. Charles Vane se pronunció por huir lo más deprisa que pudieran. La decisión de retirarse que tomó Vane dividió a los tripulantes. Algunos lo apoyaron, pero la mayoría no. Estaban decepcionados de no haber seguido en el ataque. Esa facción encontró un líder en John Rackman, que era el intendente contramaestre, el segundo de a bordo de Charles Vane. Calico Jack fue quien defendió la idea de seguir con el ataque al buque francés. Afirmó que, aunque tenía más cañones que ellos y estos tenían más peso y calibre, podían abordarlos, y que los mejores muchachos se alzarían con la victoria. Tuvo un suficiente respaldo, y la mayoría se pronunció por el abordaje, a pesar de que Vane insistía en que era una acción demasiado temeraria y desesperada, dado que el buque parecía tener doble fuerza que ellos, y podía hundirles el bergantín antes de que consiguieran arrimarle el costado. El timonel de nombre Robert Dill apoyó la opinión de Vane, así como otros 15 miembros de la tripulación. El resto estaba con Rackham. Finalmente, el capitán, para zanjar la disputa, hizo valer su autoridad, que en esos casos es absoluta e irresistible por sus propias leyes, que era luchar, cazar o ser cazado. En cualquier otro asunto debían guiarse por la mayoría. Así que el bergantín burló al buque francés, como solía decirse, lo perdieron de vista. Pero el daño ya estaba hecho. Muchos tripulantes se opusieron al liderazgo de Vane en ese punto. Al día siguiente le exigieron que renunciara. Él se negó, por lo que decidieron hacer una votación donde Vane salió perdedor. Rackham lo reemplazó. Se le tachó de cobarde, lo depusieron de su mando y expulsaron de la compañía con el estigma de la infamia. Con él se fueron todos quienes lo apoyaron al no abordar el buque francés. El reinado del llamado rey de Nassau fue brutal, sangriento y corto. Les dieron una pequeña balandra que habían capturado poco antes y llevaban consigo, y fueron abandonados en un bote en medio del océano. Para que pudieran valerse honradamente por sus propios esfuerzos, les dejaron suficiente cantidad de provisiones y munición. Pusieron rumbo a Honduras, donde hicieron las reformas que pudieron para continuar su actividad. Cruzaron 2 o 3 días frente a la parte noroeste de Jamaica, donde apresaron una balandra y 2 piraguas. Sus tripulaciones se unirían a ellos. Se quedaron con el nuevo navío y pusieron a Robert Dill como capitán. El 16 de diciembre entran en la bahía. Solo encontraron una fondeada llamada la Pearl, la cual zarpó nada más avistarlos, aunque se acercaron sin mostrarla a Jolly Roger. Después de recibir un cañonazo o dos, izaron la bandera negra y dispararon 3 cañones. La Pearl se rindió y los piratas tomaron posesión de ella. La llevaron a una pequeña isla llamada Bonaca, donde la saquearon. En el camino se toparon con otra balandra, la cual venía de Jamaica, apresándola también. En febrero zarparon de Bonaca para comenzar una nueva expedición. Días después son sorprendidos por un huracán, que separó a Vane de su nuevo consorte, el capitán Robert Dill. 2 días más tarde la desgracia arrojaría su balandra contra una pequeña isla deshabitada próxima a la bahía de Honduras, donde se estrelló. La mayoría de sus hombres perecieron. Vane logró salir con vida, pero quedó reducido a una gran estrechez debido a la falta de víveres. Aquí vivió unas semanas, mantenido principalmente por los pescadores, que frecuentaban la isla con sus pequeñas embarcaciones. Días después entró en la isla un barco de Jamaica para hacer aguada. El capitán de apellido Holford era un antiguo bucanero que resultó ser conocido de Vane. Charles pensó que finalmente había llegado la ocasión para escapar. Acudió a su viejo amigo, pero este se negó tajantemente. Vane apeló a todas las protestas de honor de que fue capaz, pero al parecer el capitán Holford lo conocía demasiado bien para fiarse de sus palabras y juramentos. Conocía demasiado bien todas las trampas a que lo exponía el negocio de llevarlo con él. Le dijo que podía encontrar fácilmente el medio de irse de ahí si se lo proponía. Después de marcharse Holford, entró otro navío en la misma isla, con la intención de cargar agua. Dado que nadie de la compañía conocía, Vane no tuvo dificultad de hacerse pasar por otro, y lo embarcaron. Desafortunadamente Holford regresó a la bahía, donde se topó con este barco, cuyo capitán era bastante amigo suyo. Este le invitó a cenar a bordo, y Holford aceptó. Al momento que se dirigía a su camarote, echó una mirada casual a la bodega, y vio a Charles Vane en plena faena. Al punto fue con el capitán y le dijo quién era la persona que llevaba a bordo. Holford ordenó que lo detuvieran con la intención de entregarlo en Jamaica.
Al momento que Holford regresó a su navío, mandó a su segundo al mando en un bote a capturar a Vane. Este, llegándose al pirata, le mostró una pistola y le dijo que era su prisionero. Vane no ofreció resistencia ninguna, de manera que fue conducido a bordo de la embarcación de Holford, donde fue encadenado. Al llegar a Jamaica, el capitán entregó a su viejo amigo a la justicia. En la plaza de la isla, Charles Vane fue juzgado, sentenciado y ejecutado, como le había sido poco antes su antiguo consorte, Robert Dill, quien había llegado ahí en un buque de guerra. A finales de marzo de 1718, Vane junto a otros hombres se apoderaron de una canoa y volvieron a su antigua profesión. Al poco de salir a la mar, apresaron una balandra de Jamaica, la metieron a Cayo Potter's, donde desembarcaron a todos sus hombres, salvo al capitán, a quien prometieron devolverle la nave en cuanto tuvieran otra más apropiada para su propósito, algo que ocurrió un poco más tarde. A primeros de abril, mientras cruzaban la isla de Harbour, apresaron una embarcación de nombre Lark, que había zarpado con mercancía para comerciar en San Agustín. Vane entró con su presa en el puerto de Providence, con su Jolly Roger al aire, en claro desafío al buque de guerra, al que voció que iba a quemar. En el puerto aumentó sus hombres, ahora eran 75, con lo que zarpó en busca de su presa. El 4 de julio regresó con un bergantín francés de 20 cañones, cargado de azúcar, índigo, aguardiente, vino blanco, clarete y otras mercancías. En el transcurso de Providence a la isla de Harbour apresaron una balandra. Le quitaron una considerable suma de dinero y le dejaron algo de azúcar. Al poco tiempo se toparon con otra balandra, cargada de madera procedente de la isla de Andros. Le dieron a cambio de su mercancía 70 bocoyes de azúcar. Después se cruzaron con otra balandra con destino a Carolina del Sur. Envió a su cabo de brigadas, Edward England, quien más adelante sería otro notorio pirata, en un bote para apresarla. Tomaron 20 tercerolas de azúcar, 6 de pan y algunas cosas más. Ya en el puerto tomaron otras 2 balandras con destino a Jamaica. Tomaron todo lo que les podía servir en su navío y le dejaron a cambio 22 bocoyes de azúcar, pieles españolas y jarcia vieja. Charles Vane regresó a la isla de Harbour. Bajó a tierra espada en mano, con la amenaza de quemar las principales casas de la ciudad, para dar un escarmiento en la persona de mucha gente. Curiosamente, aquí no cometió ningún homicidio. Se mostró extremadamente insolente con todos los que no eran como él. Aquí señoreó como gobernador 20 días. Detuvo toda nave que entraba al puerto sin dejar que saliera ninguna. Al enterarse que Inglaterra mandaba un gobernador, juró que mientras estuviera él ahí no habría más gobernador que él. Limpió y aparejó el barco francés con el propósito de evitar la costa de Brasil, con la idea de zarpar entre 3 o 4 días, pero el gobernador llegó antes de tiempo, por lo que cambió de planes y decidió acogerse al perdón si se le concedía las condiciones que él pusiera, como consta en una carta que enviara al nuevo gobernador. Curiosamente, el gobernador no podía entrar a la isla esa noche, se vio obligado a permanecer en el mar, así que Charles Vane no recibió respuesta con toda presteza que su excelencia hubiera querido, y que le habría llevado personalmente. A las 4 de la tarde del día siguiente entraron al puerto del buque de guerra Rose y la balandra Shark. Fueron recibidos por 4 cañonazos, pero no obstante no produjeron más daño que la de romperle una jarcia al Rose. Al anochecer, el capitán Whitney mandó a su segundo con Vane, quien estaba en el buque francés. Retuvieron al hombre por 2 horas, en las cuales la tripulación, la mayoría en estado de ebriedad, lo trataron de una forma amenazadora, mostrándole la bandera negra. Al final le ordenaron que volviera con su capitán y le dijera que había decidido luchar hasta el final. En el transcurso de la tarde, ambos bandos se dispararon algunos cañonazos. A las 10 de la noche, Vane apuntó todos los cañones del barco francés al Rose, le prendió fuego y embarcó con 40 hombres en una balandra. Al arder el buque francés, se dispararon los cañones. Destrozaron algún aparejo del buque de guerra. El capitán Whitney entendió el peligro que significaba el buque en llamas. Juntó a los piratas en la balandra, cortó su cable y salió del mar. Vane aprovechó la oportunidad para tomar de tierra todo lo que le parecía conveniente y forzar al mejor carpintero y al mejor timonel para embarcarlos con él. Se dirigieron a Cayo Potter's. Ahí permanecieron fondeados toda la noche. Por la mañana se volvieron a hacer a la mar. El gobernador envió 2 balandras en su persecución, ambas bien tripuladas y aparejadas, las cuales le ganaron terreno a Vane. Los tuvieron a tiro de cañón antes de que pasaran por el extremo oeste de la isla. Charles los dejó atrás en poco tiempo, pero como se avistaba la noche decidió darse la vuelta y regresar. Tiempo después, Vane envió un aviso al gobernador,
donde le decía que le haría una visita y quemaría el buque de guerra como castigo por haber enviado 2 balandras en su persecución, en vez de responder a su carta. El 30 de agosto apresaron 2 embarcaciones de nombre Neptune y el Emperor. Después apresó otro barco español en La Habana, donde obligó al timonel a embarcar con él. Para el 9 de septiembre llegó a Cayo Allens, a bordo de un bergantín español, apresó una balandra y después puso rumbo a Cabo Green Turtle. De este momento en adelante solo tenemos otro periodo desconocido de Charles Vane. Daniel Defoe solo señala que al momento de su muerte se mostró cobarde y murió con muchas angustias y maldades que había cometido, aunque muchos piensan que no era miedo por eso, sino por morir, que no había mostrado ningún remordimiento por los crímenes cometidos, que eso es algo que pudieron presenciar quienes lo vieron recibir su castigo. Por su parte, Stuart Robertson menciona que en realidad Charles Vane fue capturado, y que pasó 2 años detenido en la cárcel de Spanish Tomb, hasta el momento de su ejecución. Lo que sí es un hecho es que sí fue capturado en 1719, pero permaneció desafiante hasta el fin. Ante una gran trifulca en Port Royal, encontró su final apropiado. Fue ahorcado el 29 de marzo de 1721. El día de su ejecución, las calles estaban llenas de gente que hacía fila para ver cómo ejecutaban a ese famoso pirata. Medios de comunicación. El autoproclamado rey de Nassau tuvo por lo menos una aparición en los medios de comunicación y varias apariciones dentro de varios videojuegos. A continuación pasaremos a hablarles de estas encarnaciones del pirata. Charles Vane ha aparecido en los videojuegos Port Royal 2, Tortuga 2 Tesoros y Assassin's Creed 4 Black Flag. También fue un personaje recurrente dentro de la trilogía literaria Devil's Fire del autor Matt Tomerlin. Dentro del anime One Piece existe un personaje inspirado en él. Es un cocinero y residente de Kame Kame, donde opera en un restaurante, Épica Gourmet, que anteriormente era propiedad de su madre. Después se erigiría líder de una organización mafiosa llamada Prydwen. Su interpretación más importante la tuvo como personaje principal en las primeras 3 temporadas del serial televisivo Black Sails. Dentro de la serie lo tenemos como un hombre intrépido, violento y apasionado, con temperamento vicioso, así como inteligente y observador, un luchador hábil y astuto, alguien que utiliza el miedo para convencer a los demás de su liderazgo. Es uno de los amantes de Elinor Guthrie, la mujer que manejaba el comercio de New Providence, pero podemos notar que solo la utiliza para conocer mejor los negocios de la isla. En un principio es enemigo de James Flynn. Esto es algo que podemos notar al momento que comienza a planear removerlo de su puesto en la fortaleza. Es al momento que ambos están a punto de ser ahorcados en Charleston que termina la enemistad entre ellos, ya que Flynn le salva la vida. Al momento que el gobierno inglés hace acto de presencia para ponerle fin a la República Pirata, es él quien lidera la defensa desde el fuerte. Desafortunadamente sus hombres se le voltean al aceptar el indulto. Logra escapar a pesar de las trabas, escondiéndose en la isla de Ocracoke. Regresa al enterarse que su segundo de a bordo, Jack Rackham, fue hecho prisionero. Logra salvarlo, pero cae en manos de la armada. Más tarde es ejecutado. La serie cometió varios errores historiográficos con su personaje, en su relación con Rackham y Barba Negra, ya que estas no fueron fraternales. Mientras que con el primero, después de que este fuera su contramaestre, lo depone de su cargo como capitán y lo abandona en una balandra en mar abierto. Con el segundo sí tuvo una buena relación, pero nunca trabajaron juntos. Otro error que se cometió es que fue ahorcado en Nassau, no en Port Royal, como verdaderamente ocurrió.
En conclusión, Charles Vane era un hombre sin clase, sin posición social, alguien que no respetaba la autoridad e imponía su propia ley a otras personas. Muchos autores lo describen como un hombre enérgico y eficiente, pero del todo inadecuado para el almirantazgo. Su carrera es notoria, aunque no duró mucho tiempo. Comenzó como corsario de Inglaterra al servicio de Henry Jennings, hasta hacer un gran botín con la Urca de Lima. Siempre se empeñaba en torturar con sadismo a sus prisioneros, aunque no creyera que tuvieran un tesoro. Si había una mínima posibilidad de que ocultaran algo, los torturaba. Ejerció la piratería desde 1716 hasta 1719. En 1718 fue capturado y se le ofreció volver al amparo de la ley. Él aceptó el trato, pero semanas más tarde vuelve a sus andadas. Al momento que cayó la República Pirata de Nassau, fue uno de los últimos piratas en quedarse. Es aquí donde se autoproclama gobernador de la isla y con ello rey de Nassau. Controlaba a su séquito. Era un personaje inspirador. Lo consideraban un líder, así que seguramente debió sorprenderse al momento que lo destituyeron como capitán. Fue hecho prisionero en 1719 y ahorcado en 1721. Después de su muerte, su cuerpo fue colgado en Gun Cay, en la entrada de Port Royal, como advertencia a quien tuviera la tentación por la piratería. Aún así, su nombre traspasó las fronteras del tiempo, por lo que aún hoy en día es recordado como uno de los piratas más psicópatas de la historia. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.